Dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 9, versículo 1. Vamos a leer el capítulo entero. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, los hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento, y de quienes has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, quien los destruirá y humillará en tu presencia, y los echará y los destruirá enseguida, como Jehová te ha dicho. Cuando Jehová, tu Dios, los haya echado de delante de ti, no digas en tu corazón: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, ni por la impiedad sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que Jehová, tu Dios, no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Jehová me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban escritas todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Al cabo de los 40 días y 40 noches, Jehová me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho una imagen de fundición. También me dijo Jehová: he observado a este pueblo y he visto que es un pueblo terco. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Yo me volví y descendí del monte, el cual ardía en llamas, con las tablas del pacto en mi mano. Miré y vi que habíais pecado contra Jehová, vuestro Dios. Os habíais hecho un becerro de fundición, apartándoos bien pronto del camino que Jehová os había señalado. Entonces tomé las 2 tablas, las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Luego me postré delante de Jehová, y como antes hice, durante 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua, a causa de todo el pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, hasta querer destruiros. Pero Jehová me escuchó una vez más. Contra Aarón también se enojó mucho Jehová hasta querer destruirlo.
Yo también oré por Aarón en aquel entonces. Luego tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, lo quemé en el fuego y lo desmenucé, moliéndolo muy bien, hasta que quedó reducido al polvo, y eché aquel polvo en el arroyo que descendía del monte. También en Tabera, en Masá, en Kibrot Ataabá, provocasteis a ir a Jehová. Y cuando desde Cades Barnea Jehová os mandó, subid y poseed la tierra que yo os mando, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Me postré, pues, delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo, a la heredad que has redimido con tu grandeza y que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, su impiedad ni su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Ellos son tu pueblo, la heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. A veces cuando me siento delante de la televisión para ver una película de acción y un poco más tarde se sienta mi esposa conmigo y también se pone a verla, ella no ha visto el principio. Y una de las primeras preguntas que me hace es, ¿esos son los buenos o los malos? ¿Quiere saber? Para un poquito situarse en el contexto. Porque en cierta forma en casi todas las películas suelen haber buenos y malos. Y a veces nos da la sensación también cuando leemos un relato bíblico que también se nos hablan de buenos y malos. Bueno, en el relato que acabamos de leer en esta mañana, como prácticamente en todo el relato bíblico, lo cierto es que todos los personajes que aparecen en la Biblia, todos, son malos. Todos. Evidentemente, dejando a un lado a nuestro Dios, a nuestro Señor. El resto, todos son malos. No hay ni siquiera uno que podríamos decir, este es bueno, este es bueno. Los primeros versículos de este capítulo que acabamos de leer entero, en cierta forma no son otra cosa que una repetición de las enseñanzas que ya hemos visto, sobre todo en el capítulo 7 y en el capítulo 8, los capítulos anteriores a este que acabamos de leer, aunque con diferentes matices. Moisés ha estado exhortando, como bien recordaréis, al pueblo de Israel, a que ellos deben de reconocer que tanto la elección de Israel como pueblo de Dios, como también las bendiciones que han estado recibiendo o van a recibir, esa abundancia de riqueza, todo se debe a la gracia de Dios, todo. Y ahora en el capítulo 9 les va a decir que también la victoria que ellos van a tener sobre las naciones
de la tierra de Canaán también se debe a la gracia de Dios. También todo lo que habían recibido hasta este momento no lo habían recibido porque ellos se lo merecieran. Porque la realidad, como hemos estado viendo, hermanos y hermanas y amigos, Israel, el pueblo de Dios, no se merecían absolutamente nada, nada. Ellos habían estado mostrando una rebeldía continuada. Pero Dios los colmó, los llenó de sus abundantes riquezas, de sus bendiciones. Y ahora les va a dar la victoria sobre un enemigo que era mucho más poderoso que los israelitas. Pero esa victoria iba a estar basada exclusivamente en el poder, en la presencia de Dios. Por eso, en primer lugar, en esta mañana vamos a ver, ya en los primeros versículos, cómo la victoria del pueblo de Israel solo era posible en el Señor, solo. Y hay dos cosas interesantes, bueno, hay muchas, pero dos cosas que me gustaría resaltar al menos en estos primeros versículos, que era importante que el pueblo de Israel lo supiera, como también en una aplicación para nuestras vidas. Por un lado, era importante que Israel recordara que aunque el enemigo que ellos iban a encontrarse era un enemigo muy poderoso, no eran invencibles. Pero por otro lado también tenían que recordar que la victoria que ellos iban a tener no es porque ellos, los israelitas, fueran mejores que los cananeos. En primer lugar, como ya hemos dicho anteriormente en algunos de los estudios anteriores, uno de los peligros que iban a tener que enfrentarse el pueblo de Israel era el peligro del orgullo. Es decir, era algo no exterior, sino más bien un peligro que había en el interior de ellos. El peligro del orgullo, el pensar que todo lo que estaban consiguiendo hasta entonces y iban a seguir recibiendo era gracias a sus capacidades, a sus méritos. Por ejemplo, vimos en el capítulo 7 anteriormente, capítulo 7, versículo 7, el Señor le había dicho: no por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido Jehová. Es decir, ellos podían pensar que el Señor los había escogido por su superioridad numérica. No, Señor, no es por eso, dice el Señor, porque vosotros sois un pueblo insignificante. Ellos también habían podido pensar, de hecho lo pensaron, que el Señor los había escogido por su fortaleza física. Vimos en el capítulo 8, la semana pasada, versículo 17, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Y Dios le dice, no, Señor, no es por tu poder, no es por tu fortaleza, no es por algo que haya en ti. Porque lo cierto es que Moisés ahora les recuerda que verdaderamente el pueblo numeroso, los que eran realmente poderosos, fuertes, capacitados para salir vencedores, eran los cananeos. Los cananeos, versículos 1 al 3. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto. Allí estaban los hijos de los anaseos,
de los cuales tú tienes conocimiento. Ya tú conoces a esta gente y de quienes has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Israel ya tenía un conocimiento de la clase de gente que se encontraba en Canaán. Solo hay que recordar el informe de los 10 espías que fueron a explorar la tierra de Canaán 40 años atrás. Bueno, fueron 12, pero hubieron 10 que dieron un informe que provocaron el desánimo del pueblo. Un informe que ya Moisés, en este libro de Deuteronomio, recordaréis, capítulo 1, si vamos un poquito para atrás, capítulo 1, fijaos que en el capítulo 1, lo que habían dicho allí capítulo 1, versículo 19 en adelante, está el informe de los exploradores. Y algunos decían, versículo 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón al decir, este pueblo, es decir, los habitantes de Canaán, es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes y están amuralladas hasta el cielo. Y allí también vimos a los hijos de Anac. Y fijaos que luego en el capítulo 2 de Deuteronomio, ya lo vimos en su momento, cuando ellos tenían que pasar por Moab, el Señor les dijo que no molestara a los moabitas, que allí habitaban también, capítulo 2, versículo 10, dice que allí habitaban los emitas, un pueblo grande, numeroso y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos tenidos también, como los hijos de Anac. Como los hijos de Anac. Aquella gente, aquellos habitantes eran personas altas, probablemente un poquito al estilo de Goliat, aquel hombre que fue a enfrentarse con un jovencito llamado David. Goliat medía aproximadamente casi 3 metros de altura, nos dice las Escrituras. Casi 3 metros de altura. No sabemos si los hijos de Anac medían por el estilo, pero eran personas altas. De hecho, en ese informe que dan los 10 espías, que lo encontramos en Números, capítulo 13, nos dice, también vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas y así le parecimos a ellos. Esa es la descripción que hacen los espías de la gente que vivía en aquel lugar. Pero hermanos y hermanas, el texto ahora nuestro de Deuteronomio capítulo 9 nos recuerda que a pesar de que los cananeos, los habitantes de aquellas tierras, eran más numerosos, eran más poderosos, eran más fuertes que los israelitas, probablemente hombres acostumbrados a la guerra, que no era lo que se veía en los israelitas. A pesar de todo esto, de su poderío, no eran personas invencibles. El pueblo de Israel iba a vencerles, pero no sería gracias a las habilidades, las capacidades innatas del pueblo de Israel, no, sino que la victoria sería gracias a la participación directa de Dios, quien nos dice, versículo 3, que actuaría como fuego consumidor, destruyendo a los enemigos de su pueblo. Tremendo. Sí, Israel iba a tener la victoria, pero esa victoria
solo era posible en el Señor, en el Señor. Y hermanos y hermanas, esto sigue sucediendo en el día de hoy. Porque tú y yo, como hijos de Dios, es muy probable que tengamos que enfrentarnos cada día a nuestros gigantes, ¿o no? Todos los días tenemos que enfrentarnos a ciertos gigantes. No son como los hijos de Anac, esos gigantes son diferentes. Gigantes como la incertidumbre, el temor, la soledad, la tribulación. Y podríamos hacer una lista más extensa. Gigantes a los cuales evidentemente cuando nos encontramos cara a cara con ellos, puede llevarnos a dar un paso para atrás. Pero cuando recordamos quién es el que está a nuestro lado, qué diferentes se ven las cosas. Qué diferentes se ven las cosas. En cierta forma es esto lo que nos recuerda Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribió su carta a los romanos, en ese precioso texto que tenéis ahí. Él habló de ciertos gigantes que a veces se nos presentan en nuestra vida, ¿verdad? Gigantes que evidentemente nos hacen retroceder, que pretenden separarnos del Señor. Por eso él preguntaba, ¿quién es aquel que nos separará del amor de Cristo? ¿Puede ser el gigante de la tribulación? ¿De esas pruebas que a veces Dios permite que vengan a nuestra vida? Como esas pruebas que ahora mismo hay hermanos y hermanas nuestros, miembros de esta iglesia, que están pasando en sus vidas. ¿Será la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros o la espada? Decía el apóstol Pablo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero Pablo, aunque hace esta pregunta, él conoce la respuesta. Él dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. No es por nuestras capacidades, no es porque nosotros seamos mejores que otros, no. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que, permitidme que añada, estoy seguro que ninguno de esos gigantes, como los hijos de Anac, ninguno de esos gigantes, como la muerte, la vida, los ángeles, los principados, las potestades, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por supuesto que tú y yo podemos enfrentar cualquier circunstancia. Podemos hacer frente a cualquier gigante que se presente en nuestra vida, pero no es por nuestras propias capacidades, por nuestras fuerzas, porque nosotros seamos poderosos, no. Podemos hacerlo porque con nosotros está el Todopoderoso. Sí es cierto, decía a los jóvenes hace poco, compartiendo del libro de Apocalipsis, el diablo, que nadie lo olvide, Satanás, el acusador, es poderoso.
que nadie lo olvide, tiene mucho poder, pero Él no es omnipotente, es decir, todopoderoso. Nuestro Dios sí, Él es todopoderoso. El poder del enemigo es un poder limitado. Y cuando tú y yo nos agarramos al Todopoderoso, entonces, decía el apóstol Pablo, somos más que vencedores. Pero en nuestro texto se nos recuerda que incluso aunque nosotros tengamos la victoria, eso no quiere decir que nosotros seamos mejores que otros. Por eso dice aquí Moisés hablándole al pueblo, versículos siguientes, 4 al 6. Cuando Jehová tu Dios los haya echado a los cananeos de delante de ti, no digas en tu corazón, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, has de saber que Jehová tu Dios no te da en posesión esta buena tierra por tu justicia, porque pueblo terco eres tú. En cierta forma, estos versículos vuelven a recordarnos algo que hemos estado ya al menos diciendo en 2 ocasiones atrás en este estudio de Deuteronomio. Nuevamente el texto responde a esa pregunta que muchas veces no solamente creyentes, sino no creyentes se hacen en cuanto a por qué un Dios de amor, de gracia, ordenó exterminar a los cananeos. Deuteronomio capítulo 9, de una forma clara y explícita, nos dice que esto se debió, lo dice hasta en 2 ocasiones aquí en este texto, se debió a la impiedad de estas naciones. Es decir, esto fue un acto de la justicia divina, Fue el juicio de Dios por la maldad de aquellas naciones que al final llegó a su colmo. Recordad aquel pasaje de Génesis capítulo 15, versículo 16, cuando Dios tiene una conversación con Abraham y le dijo que aún no había llegado al colmo la maldad de los habitantes de Canaán, pero ahora sí había llegado el colmo. Las iniquidades, las abominaciones de aquellas naciones eran extremadamente terribles. Y en un acto de justicia, Dios emitió su juicio y utilizó a la nación de Israel para llevar a cabo esos juicios. En el libro de Levítico, por ejemplo, si me acompañáis a Levítico capítulo 18, es un capítulo interesante. En ese capítulo, Levítico 18, comienza el capítulo diciendo que habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habitasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y a continuación en ese capítulo describe
una serie de pecados que los israelitas no debían de cometer. Y una vez que hace esa lista, dice versículo 24, en ninguna de estas cosas os haréis impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros, y también la tierra fue contaminada. Pero yo visité su maldad, y la tierra vomitó a sus habitantes. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que las habitó antes de vosotros. Esto es un ejemplo claro de las cosas que se estaban haciendo en la tierra de Canaán. Y Dios dijo, mirad, esto ni se os ocurra a vosotros hacerlo, porque precisamente por estos pecados yo expulso a los cananeos. Tristemente, como bien sabemos, y el relato bíblico así nos lo recuerda, los israelitas cayeron en todos esos pecados. Los israelitas no podían pensar en su corazón, como nos dice ahora versículo 4, que ellos recibían la tierra por su buena conducta, porque eran más justos que los cananeos. Por eso recibieron la tierra. Dice el Señor, versículo 5, no fue por vuestra justicia o por la rectitud de vuestro corazón. La palabra rectitud significa integridad o estilo de vida moral. No fue por vuestra integridad o por tener una vida ejemplar en cuanto a vuestra moralidad. No. A Israel no se le daba la tierra de Canaán por su piedad, no, sino por la impiedad de los cananeos. Por eso se le dio la tierra. Los israelitas no eran mejores que los habitantes de Canaán, para nada. Los israelitas no se merecían la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero Dios se la dio. ¿Por qué? Bueno, ya lo vimos en el capítulo 8, capítulo 7. Dios los eligió a ellos y les entregó aquella tierra por su gracia, por su amor. Estos versículos están enfatizando la gracia y el amor de Dios para con su pueblo. No fue por la justicia de los israelitas, no fue por su rectitud. Por tanto, dice versículo 6, que sepas que Dios te da esta tierra, no por algo que haya bueno en ti, parafraseando el texto, no, porque no hay nada bueno en ti, nada. Dios te da esta tierra por su gracia, por su amor. La gracia de Dios es un regalo que recibimos sin merecerlo. Pero aunque no lo merecemos, Dios nos lo da. Eso es lo que le está diciendo ahora Dios a su pueblo Israel. Un Dios que ama tanto a su pueblo que incluso a pesar de su rebeldía, a pesar de que Israel ha roto su pacto, Dios sigue amándole. Pero Dios había tomado antes una decisión. Lo cierto es que la rebeldía, la desobediencia rompe el pacto con Dios. Es esto lo que vemos de manera especial en este bloque principal del capítulo, versículos 7 al 24. Si los 6 primeros versículos
que ya hemos visto, son dedicados a exponer las iniquidades de los cananeos. Ahora los próximos 18 versículos, Moisés presenta las iniquidades de los israelitas, del pueblo de Dios. Por eso dice versículo 7, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Dios, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Así comienza esta sección, versículo 7. Y acaba, versículo 24, de la misma manera. Versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día en que yo os conozco. Tremendo, tremendo. Moisés ahora hace un recorrido por la historia del pueblo de Israel, su corta historia, para recordarles que ellos, aunque van a recibir la tierra de Canaán, para nada son mejores que los cananeos, para nada. Moisés, de manera concreta, les recuerda 5 momentos donde Israel, de manera especial, mostraron una rebeldía extrema hacia Dios. 5 momentos o 5 lugares concretos donde se manifestó esto. Y en cierta forma, cuando menciona estos 5 lugares, lo que está haciendo Moisés es recordándonos 2 cosas principales. Por un lado, recordándonos que Dios no hace acepción de personas. Da igual que seamos sus hijos. Si hemos pecado, hay consecuencias. Pero no solamente es que Dios no haga acepción de personas, sino también el texto nos recuerda que todos, absolutamente todos, somos culpables ante Dios. Hay 5 lugares, como he dicho, que se mencionan aquí donde Israel mostró una extrema rebeldía contra Dios. En los versículos 8 al 21 tenemos el primer lugar, el monte Oreb. Primeramente, se señala lo ocurrido en aquel lugar donde los israelitas, liderados por Aarón, el hermano de Moisés, hicieron un becerro de fundición, un becerro de oro, y provocaron a ira a Dios, hasta el punto en que el Señor decidió destruir a todo el pueblo. Versículo 8. En Oreb, en el monte Sinaí, recordad que recibe estos 2 nombres, Sinaí, Oreb. En Oreb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Y fijaos que esta palabra destruir, que aparece en versículo 8, dirigida a Israel, es la misma palabra destruir que aparece en el versículo 3, dirigida a los cananeos. Es la misma palabra. Dios iba a hacer lo mismo que hizo o que iba a hacer con los cananeos, lo iba a hacer con Israel. Lo mismo, por haberse rebelado contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. El pecado de Israel, al que hace referencia este pasaje, versículo 8 al 21, de manera muy resumida lo encontramos aquí. Si lo queremos ver más detallado, tenemos que ir, luego en casa lo veremos, a Éxodo capítulo 32 al 34. 32, 33 y 34. En esos capítulos encontramos ese relato de la creación del becerro de oro. Y lo que tenemos aquí es un resumen, donde se nos dice básicamente que Moisés había subido en varias ocasiones al monte para hablar con el Señor, pero en una ocasión donde estuvo 40 días y 40 noches, donde el Señor le entregó las 2 tablas con la ley. Mientras esto ocurría, el pueblo abajo, a los pies del monte, presionó, le sugirió a su hermano Aarón que les fabricara un becerro de oro. Y así lo hizo Aarón,
Luego se inclinaron ante ese becerro y le adoraron, provocando la ira del Señor. En ese momento, y debido a ese acto de infidelidad, el pacto de Dios se rompió completamente, se hizo añicos. En cierta forma, este hecho queda simbolizado cuando Moisés baja del monte y nos dice versículo 17 que entonces dice que él tomó las 2 tablas que llevaba en sus 2 manos, las arrojó y las quebró delante de sus ojos, versículo 17. Como ya se nos ha dicho, Israel recibió la tierra de Canaán debido a la impiedad, a la maldad de los habitantes de Canaán. Versículo 5. Eran culpables los cananeos de pecados flagrantes y por eso experimentaron el juicio de Dios. Se ve claramente ahí, lo encontramos en la Escritura. Pero hermanos y hermanas, el que ahora Israel recibiese aquella tierra no significaba que ellos fueran menos culpables, para nada, para nada. Lo cierto es que los israelitas eran tan culpables, tan rebeldes como los cananeos. La situación había llegado a tal extremo, que Dios decidió que lo mejor era comenzar de cero. Borrón y cuenta nueva. Eliminar a todo su pueblo. Por eso dice versículo 13 y 14, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, he observado a este pueblo y he visto que es un pueblo terco, cabezota, duro de servirse. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Es interesante lo que se nos está diciendo aquí, ¿verdad? Muchos años atrás, Dios había hecho una promesa a Abraham. Una promesa de bendecirle a él y a toda su descendencia. Y ahora lo que se nos está diciendo en este texto es que Dios va a anular esa promesa. Va a cambiar de planes. Es eso lo que se nos está diciendo en este texto. Va a destruir a la descendencia de Abraham y va a traspasar su promesa a Moisés y a su descendencia. Va a empezar de cero con Moisés. Eso es lo que está diciendo aquí el texto. A Moisés se le presentaba una oferta tentadora. Claro que sí. Si él aceptaba lo que el Señor le estaba diciendo, a partir de ahora, el pueblo de Dios no se va a llamar el pueblo de Israel, se va a llamar el pueblo de Moisés. Eso es lo que está ocurriendo aquí, fijaos. Pero a Moisés ni por un momento le pasó esta idea por la cabeza, todo lo contrario. Más bien se dirige al Señor y le hace una pregunta. Confronta en cierta manera al Señor por haber pensado una cosa semejante, con todas las consecuencias que eso traería, como vamos a ver en la oración que hace en los versículos 25 al 29. Por tanto, en estos versículos que acabamos de señalar, versículos 8 al 21, Moisés recuerda lo sucedido en primer lugar en el monte Horeb. Pero no solo les recuerda lo sucedido en ese lugar, sino que también menciona lo ocurrido en otros 4 lugares, donde los israelitas mostraron una desobediencia terrible, extrema. Versículos 22 al 24 menciona en segundo lugar a un lugar llamado Tabera, que significa incendio.
Eso se encuentra en Números capítulo 11. En aquel lugar Dios provocó un incendio en una parte del campamento, en una parte del pueblo, y mucha gente murió debido a las quejas, las murmuraciones constantes que había en el pueblo de Israel. En segundo lugar menciona a Masá, otro lugar que significa prueba. Ya lo estuvimos hablando de este lugar no hace mucho. Prueba. Allí, en aquel lugar, cuando no tenían agua potable para beber, también murmuraron, se quejaron contra Dios, probaron a Dios. ¿Está Dios con nosotros o no está? Porque mira lo que nos está pasando. Allí probaron a Dios y también hubieron consecuencias. En cuarto lugar se menciona como lugar de rebelión a Kibrot Ataaba, cuyo nombre significa tumbas de codicia o de apetito. También se encuentra en Números capítulo 11. Fue también en este sitio tan conocido donde los israelitas añoraron la rica y variada gastronomía que habían dejado atrás en Egipto. Como no tenían que comer, que nos vamos a morir de hambre. Con lo bien que estábamos allí en Egipto, donde teníamos pescado, puerros, pepinos, los pepinos, la cebolla, los ajos. Eso también está en Números capítulo 5. Provocaron a ira al Señor con sus quejas y muchos murieron también. Y por último, se nos menciona en quinto lugar, versículo 23, lo que sucedió en Cades Barnea. Allí, donde, como ya hemos mencionado, los 10 espías que habían ido a explorar la tierra desanimaron al pueblo hasta el punto que mostraron una rebeldía contra el Señor. Todos estos lugares sirvieron como ejemplo de rebelión para mostrar la condición de pecado en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Por eso termina el versículo 24: rebeldes habéis sido desde el día que yo os conozco. Como decía al principio, haciendo mención de una película donde aparentemente parece que hay buenos y malos, en nuestro relato, todos los actores son malos. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Todos son pecadores. Todos son culpables. Todos merecen la muerte. Todos, absolutamente. Y hermanos, hermanas, y amigos que podáis estar aquí o escuchándonos en su momento a través de internet, esta sigue siendo la realidad que tenemos en nuestros días. El apóstol Pablo lo describió muy bien cuando escribió su carta a los romanos. En una ocasión se dirigió a un grupo de judíos, como él, que se creían superiores a los demás, que por ser judíos contaban con privilegios, con ventajas sobre los gentiles. Sin embargo, el apóstol recuerda que delante de Dios no hay justo ni siquiera uno. Decía concretamente el apóstol Pablo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros, los judíos, somos nosotros mejores que ellos, que los gentiles? De ninguna manera, pues hemos mostrado que todos, dice Pablo, incluyéndose él mismo, todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo el pecado, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni uno ni siquiera. Todos, tanto judíos como gentiles, Pablo está recordando, se encuentran en la misma condición espiritual delante de Dios. Es decir, todos, al igual que sucedió en el Antiguo Testamento,
donde Dios recuerda a los israelitas, mirad los cananeos. ¿Son malos? Sí. ¿Merecen ser destruidos? Sí. ¿Por qué? Por sus pecados. Ahora, miraos a vosotros mismos. Estáis en la misma condición. Vosotros también merecéis ser destruidos. Y eso es lo que voy a hacer. Os voy a destruir a todos por vuestros pecados, por vuestra rebeldía. Y Pablo, escribiendo su carta a los romanos, es lo que está diciendo. Todos somos pecadores. No hay diferencia. Es lo que dice un poquito más abajo. He citado unos versículos de Romanos capítulo 3, versículo 9 al 11, y un poquito más abajo, versículo 23, él claramente dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. No. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y por haber pecado estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y unos capítulos más adelante va a añadir algo más, capítulo 6, versículo 23. Y va a decir que la paga, el salario de nuestro pecado, lo que merecen nuestros pecados es la muerte. La muerte, la separación eterna de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Pero damos gloria a Dios en esta mañana, porque Pablo no se quedó ahí. Él continúa diciendo lo siguiente, pero, hay un pero ahí, pero por su gracia, por la gracia de Dios, somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció, a su Hijo lo ofreció como un sacrificio de expiación, de propiciación, dice otra versión, que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Qué hermoso, ¿verdad? Sí, dice Pablo, todos somos pecadores y la paga del pecado es la muerte. Merecemos morir eternamente, pero por la gracia, por la misericordia de Dios, Él hizo posible que esa ira que estaba sobre nosotros, que había provocado nuestro pecado, fuese aplacada, propiciada, expiada por su Hijo Jesús cuando Él murió en la cruz para redimirnos, rescatarnos de nuestros pecados. Y ahora, cuando tú y yo aceptamos esa obra, creemos en Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida, entonces dice el texto que somos justificados, es decir, somos declarados justos de manera gratuita. Gratuita para ti y para mí. No lo fue para Jesús, que tuvo que dar hasta la última gota de su sangre, entregó su vida para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Los israelitas decían, es por nuestra justicia. ¿Qué justicia si no tenían justicia? Porque no hay justo ni siquiera uno. Pero hubo uno, sí hubo uno, que por medio de su justicia, ahora el Padre, Dios el Padre puede recibirnos, puede aceptarnos. Porque cuando nos mira, cuando nos contempla, ya no ve nuestras maldades, nuestras iniquidades. Lo que ve es la justicia de su Hijo. La ira de Dios sigue estando. No ha sido disipada, no ha desaparecido. La ira de Dios sigue estando sobre nosotros. Pero en vez de dirigirse, enfocarse en ti y en mí, ahora está dirigida hacia su Hijo.
hacia su Hijo. Y por eso tú y yo ahora podemos ser declarados justos. No es que seamos justos, no es que nos convirtamos en justos, hombres y mujeres justos, no, somos declarados justos porque recibimos la justicia que pertenece a otro, la justicia de Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Este es el Evangelio, las buenas nuevas de las cuales se nos hablaba el pasado jueves y en varias ocasiones se nos ha estado hablando precisamente en los últimos jueves. La rebeldía rompe el pacto con Dios. Pero cuando este Dios, por su gracia, decide actuar, hay una obra de salvación que actúa en cada uno de nosotros. En cierta forma, lo que sucedió con el pueblo de Israel es algo parecido. Moisés intercedió por el pueblo y actuó para que Israel pudiera seguir siendo receptora de las promesas de Dios. Hubo un mediador que actuó para que Dios cambiara de planes. Pero eso lo vamos a ver en la próxima ocasión. Por el momento lo dejamos aquí, dejándonos al menos este texto para finalizar. Y también pues invitando a los amigos y amigas que puedan estar escuchándonos en esta hora, o quizás lo puedan escuchar este mensaje un poco más adelante. La palabra de Dios claramente nos recuerda que todos, y cuando dice todos, también te incluye a ti, no solamente a mí y a los que estamos aquí, sino también a ti, amigo y amiga. Todos somos pecadores y por eso todos necesitamos a un Salvador. Jesús vino para salvar tu vida, rescatarte, redimirte de tus pecados. Es por eso que te invitamos en esta hora a que acudas a Jesús y que permitas que la sangre que Él derramó en la cruz hoy limpie cada uno de tus pecados. Amén.